Ok, un saludo muy especial. Mi nombre es Gabriel Girón, profesor de acá de la Universidad Evangélica, y hoy es nuestra primera sesión del curso de Introducción a la Crítica del Humanismo Occidental en el pensamiento de Nietzsche, Foucault y Derrida. Quiero iniciar discutiendo algunos de los elementos que considero pertinentes para que entremos a esta discusión. Por ejemplo, el autor Herzeg, en su obra publicada en el 2010, él establece ciertos como patrones de esta narrativa eurocéntrica, de esta narrativa ideológica en la que Europa ha logrado configurar el mundo desde su punto de vista, es decir, ha configurado la realidad, configurado la historia, las relaciones políticas, sociales, económicas, religiosas, culturales, las ha logrado configurar bajo su cosmovisión unidimensional en este caso. Y estos patrones o estos elementos que están ahí en esa cosmovisión, en esa Weltanschauung, en esa configuración, son las que tenemos que discutir. Por ejemplo, la superioridad de la cultura occidental versus la inferioridad del resto del mundo no occidental. Esta es una primera contrapartida, es un primer debate que tenemos que analizar. Cómo, en este caso, la cultura occidental, eurocéntrica, se piensa a sí misma como superior del resto del mundo no europeo occidental. Y aquí es donde se genera este conflicto, esta problemática. Uno de los autores que ha analizado bastante bien en su momento el complejo de inferioridad, le va a llamar él, a esta cultura de los pueblos no occidentales o no europeos, es Leopoldo Sea, de la UNAM de México. Cuando él estudia el positivismo en toda Latinoamérica, se da cuenta que el latinoamericano, no importa el país donde él vaya, él observa en el latinoamericano un complejo de inferioridad, es decir, se siente inferior a lo europeo y a Estados Unidos, se siente inferior a estos pueblos, los considera superiores y el latinoamericano se siente inferior. Ese complejo de inferioridad se estableció en la época colonial, en la que, en este caso, el colonizador se impone como superior, como civilizado, como aquel enviado de parte de Dios para cristianizar estas tierras, y desde ahí el complejo de superioridad por parte del colonizador y de inferioridad por parte del colonizado se hunde en raíces fuertes. Por eso es que el latinoamericano hasta el día de hoy, frente a los países euroamericanos, siempre se siente inferior. Y ese complejo de inferioridad no tiene una base en sí mismo, sino que fue impuesta, como mencionaba, desde el periodo de la colonización. Lo otro que hay que discutir es que tanto el que se cree superior a otro como el que se siente inferior a otro, ambas cosmovisiones son deformaciones ideológicas. Es decir, es una deformación ideológica si yo me siento superior a alguien más por lo que sé, por lo que tengo, por lo que conozco, sé hacer. ¿Cómo es una deformación ideológica el que se siente inferior, el que se siente menos que otro por ser diferente? Aquí no debemos plantear quién es superior a quién, sino que somos diferentes. Hay una diferencia en el conocimiento de uno de otro, hay una diferencia en la adquisición de bienes materiales de unos de otros, hay una diferencia, pero no cuestión de superioridad o inferioridad, porque si no estamos repitiendo ese patrón de la colonización, ese patrón binario, superior, inferior, civilizado, incivilizado, pueblo cristiano, pueblo pagano, entre otras cosas. Entonces, esa configuración binaria es la que tenemos que romper, porque es una deformación ideológica.
Por lo tanto, si tú eres académico, no hay razón para que tú te sientas superior a otras personas que no lo son. Si tú tienes facilidad económica, una buena posición social, recursos en bienes materiales o recursos económicos, o un buen estatus, o si tienes una posición que te da poder, no hay razón para que te sientas superior, porque esa es una deformación ideológica. Hay diferencias, por supuesto, todas las reconocemos, pero este sentimiento de sentirme superior a otro es un patrón, es una patología que se estableció desde la colonización y se mantiene en nuestra sociedad actual. Otro elemento que hay que discutir es cómo estas culturas hegemónicas van a fundamentar y justificar la universalización de su narrativa, es decir, la forma en la que ellos cuentan la historia, la forma en la que ellos cuentan las cosas, en la que ellos siempre son los héroes, ellos siempre son los grandes, que todo comenzó con ellos, o como lo diría Hegel, la historia comenzó en Grecia, pasó por Roma, la Edad Media, y llegó a su clímax en la época de Europa, en la época moderna, en la que el espíritu de la razón hace ese recorrido desde la niñez en Grecia, su adolescencia en Roma, su época adulta en la Edad Media y llega a su madurez en Europa. Pero es que en ese sentido nos deja a todos los otros pueblos fuera del desarrollo del espíritu de la razón. Entonces, esa cosmovisión que se universaliza, porque todos nosotros hemos sido formados por los libros de historia, las cátedras de historia, en el que se le llama historia universal a ese recorrido de Grecia a Europa occidental, ni siquiera se toma en cuenta la Europa oriental. Esa no es una historia universal. Ya el profesor Dussel se tomará mucho tiempo para explicar que la historia universal debe englobar y tomar en cuenta a todas las otras formas de saber, todos los avances de las otras culturas. No comienza en Grecia y termina en Europa occidental. Esa sería una historia local, pero ellos, esta narrativa, esta forma de contar las cosas en las que todo ha comenzado con ellos o todo ha llegado a su clímax en Europa occidental, es una forma ideológica de ver la historia. Es sabido que entre los pueblos árabes había un gran avance, por ejemplo, en la medicina en la Edad Media. Son los árabes los que tienen un gran prestigio en los avances médicos. No conoceríamos la obra de Aristóteles si no hubiera sido por Averroes y otros escritores árabes. De hecho, Europa occidental conoce la obra de Aristóteles a través de los árabes, pero no le da crédito. Se atribuyen el crédito como ellos, como que fueran los expertos en la obra aristotélica. No le dan crédito a los árabes. Por lo tanto, cualquier estudiante piensa que los árabes siempre han sido un pueblo atrasado o tiene ideas muy equivocadas, porque Europa ha contado una historia en la que no le da absolutamente crédito a ningún otro pueblo. No resalta la modernidad ya en China y cómo mandaba expertos a especializarse en la cultura china. De hecho, había toda una carrera que se llamaba sinología, que eran las personas expertas en la cultura china, para adaptar esos conocimientos a la cultura europea. Así que esa universalización de la narrativa europea es otra de las cosas con las que tenemos que lidiar. Y se trata entonces de una localización, es decir, que hagamos local lo que Europa ha dicho que es universal. Por lo tanto, estas ideas son las que nosotros tenemos que venir trabajando para lograr una deconstrucción de nuestra herencia académica. Un saludo.